Adriana López, integrante de la familia vallejina número 2 de la asignatura de Cátedra Vallejo. En esta ocasión, a través de una entrevista y un reportaje, nos adentraremos más en saber quién fue en vida el gran César Abraham Vallejo Mendoza. A su vez, analizaremos una serie de valores que se dieron a lo largo de su carrera, así también como la obra que vamos a narrar, y haremos un análisis sobre la obra Viaje alrededor del porvenir. Vallejo es un escritor y poeta peruano que nace el 16 de marzo de 1892 y fallece en 1938. Nace en Santiago de Chocó, La Libertad. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Borrero. En 1908 culmina lo que es su colegio y después de tantos intentos, en 1913 inicia la Universidad Nacional de Trujillo. Trabajó en las minas de Quirihuilca, en Santiago y Huamachuco. Su poesía refleja lo que es su infancia, a todo lo que ha pasado a raíz y todo lo que ha superado. En 1922 hace lo que es la tipografía en Trilce y en 1923 viaja a Europa con Julio Gálvez Correu y siempre ha destacado por su personalidad y de cómo ha sabido superarse a raíz de todas las travesías que ha tenido en su vida. Vallejo tuvo una distinta perspectiva en el viaje de Europa, ya que en el día a día cambiaba lo que eran las tradiciones anteriores que él tenía gracias a los migrantes latinoamericanos. Muy aparte, ya sea en lo económico, sensible o pensamiento, variaba a raíz de los problemas que él atravesaba. ¿Por qué? Porque siempre salía adelante y su personalidad era lo que destacaba. Por último, su vida se hace destacar dejando un importante legado en su literatura, sabiendo que son en poemas, libros, poesías, muy además en su enseñanza al enfrentamiento contra la vida. Sus obras también están basadas con su personalidad, con hechos ficticios, enseñándonos que la literatura puede ser fuerte en la inspiración y una herramienta para comprender una mejora de la vida, el cual no es frustrante en el momento de que debemos desafiarnos. Valores de César Vallejo. Uno de sus valores que más podemos destacar es la autenticidad. Vallejo valoraba la autenticidad y la sinceridad en la expresión poética. Su poesía es conocida por la honestidad y su capacidad para explorar las verdades más profundas de la existencia. Otro valor que podemos destacar de César Vallejo es su justicia social. La preocupación por la justicia y su equidad social es un valor fundamental en la obra de Vallejo. Sus poemas a menudo criticaban la opresión y abogaban por un mundo más justo. Los mineros salieron de la mina, remontando su ruinado en hilera, fajaron su salud con estampida y elaborando su función mental. Cerraron con sus voces el socavón, en forma de síntoma profundo. Era de ver sus polvos corrosivos, era de oír sus óxidos de altura, cuñas de boca, yunques de boca, aparatos de boca. Es formidable el orden de sus túmulos, sus inducciones plásticas, sus respuestas corales. Agolpáronse al pie de ígneos percances y una hirente amarillura. Conocieron los trístidos y tristes, imbuidos del metal que se acaba, del metaloide pálido y pequeño, calzados de labor y calzados de cuero de descalza, calzados de senderos infinitos y los ojos de físico llorar. Creadores de la profundidad, saben, a cielo intermitente de escalera, bajar mirando para arriba, subir mirando para abajo. Logra el antiguo juego de su naturaleza, a sus insumes órganos, a su saliva rústica, temple, filo y punta, a sus pestañas, crezca la hierba, el líquen y la rana en sus adverbios, felpa de hierro en sus nupciales sábanas, mujeres hasta abajo, sus mujeres. Mucha felicidad para los suyos. Son algo portentoso los mineros.
remontando en sus ruinas venideras, elaborando su función mental y abriendo con sus voces el socavón en forma de síntoma profundo. Logra su naturaleza amarillenta a su linterna mágica, a sus cubos y rombos, a sus percances plásticos, a sus ojazos de 6 nervios ópticos, a sus hijos que juegan en la iglesia, a sus tácitos padres infantiles. ¡Salud, oh creadores de la profundidad! Elegimos este poema porque aborda cuestiones relacionadas con la explotación de los trabajadores en la mina, en lo que lo convierte en un poema que refleja la preocupación por las condiciones laborales y la injusticia social. Además, que está comprometido con las luchas sociales y políticas de su tiempo. El poema expone que el sufrimiento y la esperanza de los mineros peruanos, haciendo una denuncia de la injusticia que experimentan. También aborda la cuestión de las autoridades y el poder, destacando cómo se refleja la situación dentro de las minas con relación a los mineros y a las autoridades. En cuanto a su estructura, la metáfora juega un papel crucial y fundamental, ya que César Vallejo emplea numerosos ejemplos de imágenes simbólicas y metafóricas. En última instancia, la poesía tiene un propósito claro, que es protestar contra la situación de injusticia social y respaldar a los pobladores que luchan por lo que consideran justo. Ahora bien, nosotros hicimos un reportaje a nuestros compañeros vallejianos si tenían conocimiento acerca de la obra Viaje alrededor del porvenir de César Vallejo. Las respuestas no fueron tan satisfactoriamente como esperábamos, pero de todas maneras estamos muy contentos de que hayan sido partícipes de este video. Compañero, una consulta. ¿Tú conoces acerca de la obra de César Vallejo, Viaje alrededor del porvenir? Así es, creo que se trata sobre una pareja de esposos que tienen que recoger, le atribuirse una herencia debido a que le salga un hijo varón, pero a raíz del viaje creo que le sale una hija mujer, creo. Sí. ¿Sí? Hola, ¿tendrás conocimiento algo sobre lo que es la obra de César Vallejo, Viaje alrededor del porvenir? La verdad no, porque no la he leído, como he dicho, pero sí me la han comentado. En base a ello tengo una idea, pero nada que se podría concretar o de una u otra manera muy lógica de mi parte. Okay, Compañera, buenas tardes. Una consulta. ¿Tú has leído o oído acerca de la obra de César Vallejo, Viaje alrededor del porvenir? No la he leído. ¿Alguna obra, cuento, poema que has escuchado, leído? Sí, el cuento Lo Indigenito de César Vallejo trata más que todo sobre romance y en ese contexto más que todo. Está bien, gracias. Como pudimos observar, las respuestas fueron un poco más negativas que positivas, pero bueno, esto no nos impide a nosotros que lleguemos a dar conocimiento sobre la obra de César Vallejo, Viaje alrededor del porvenir, a muchas más personas y sobre todo a nuestros compañeros vallejianos, que debemos tener conocimiento acerca de ella. Ahora pasamos al tema asignado, el cual vendría a ser el análisis de los personajes de la obra Viaje alrededor del porvenir. En este aparato presentado veremos cómo el poeta César Vallejo transmite lo que ocurría en aquella época, donde el tener poder lo era todo, una época totalmente distinta, narrando así la historia de cómo se ascendía socialmente, cuando hablamos de lo que son las clases sociales, y analizando los pensamientos de nuestros personajes principales en este cuento de Viaje alrededor del porvenir, para poder introducirnos de mejor manera a la obra y poder entender lo que realmente quería transmitirnos el presente autor. A continuación hablaremos acerca del resumen de la obra Viaje alrededor del porvenir. Según Guichot Muñoz Elena, año 2015, la narradora de esta presente historia, se basa acerca de un matrimonio
que ve su relación como una inversión beneficiosa, yendo más por el lado económico, más que por lo sentimental, ¿no? Yendo todo lo contrario al sentimiento, sienten de que pueden obtener beneficios económicos. También se nos hace mención a los colíes, que eran el eslabón de la clase social más baja en aquellos tiempos del siglo XIX. Eran agarrados como si fueran unos esclavos, maltratados, y donde se les vulneraba también sus derechos. Acá se nos habla bastante del tema social y económico, y es que en la presente obra vemos cómo por la parte final el patrón termina condicionando a la pareja, diciéndoles que les podía dar un beneficio fuerte, una suma económica importante, a cambio de que tengan un hijo varón, cosa que no termina siendo así, y al final mostrándonos cómo esta historia termina siendo el tan ansiado viaje alrededor del porvenir, un círculo vicioso que siempre termina cayendo en el fracaso. Por último, para Vallejo, el amor era un valor muy importante, era capaz de rescatar a una sociedad que tenía una gran escasez de valores. Todo lo contrario relacionado a esta obra, donde claramente se ve un terrible déficit en cuanto a los valores para ser aquella época, inicios del siglo XX, donde la prioridad era más que nada el aspecto económico, dejando de lado todo lo sentimental, ¿no? El amor puro. Aquello nos hace reflexionar de mejor manera y notar lo muy bajo de principios, de valores que era aquellos tiempos. Nosotros consideramos como personajes principal al patrón, a don Julio y a Eva. El cuento describe al patrón como un hombre arrogante, que por tener dinero y poder mandoneaba a todos, a quien se le da la gana. Y pues a don Julio lo describe como un hombre ambicioso que solamente le importaba subir su rango social. Incluso se casó con Eva solamente por ello. Y pues a Eva la describe como una mujer sumisa, que siempre acataba las órdenes de su marido, y a la vez una mujer interesada. Ahora nos referiremos a la escena elegida para la teatralización de nuestra obra. Pues en conjunto con nuestro grupo de trabajo se optó por realizar la escena de la propuesta del patrón a don Julio, dado que el grupo consideramos que esta escena presenta en la actualidad una problemática muy grande y muy común en la sociedad actual, donde abunda la injusticia y se prioriza el poder del dinero, lo cual nos conmovió al momento de leerlo. Se encontraban cenando cuando la patrona decidió decirle a su esposo que... ¿A qué no sabes? Eva ha dado a luz esta mañana y es una criatura muy bonita y es una niña. Es una sonza, ¿y acaso no sabe hacer un hijo? ¿Tan difícil es hacer un muchacho hombre? Después de la cena, el patrón llamó al administrador a su escritorio y le dijo severamente: A ver, Julito, hagamos algo. Ya que tanto tienes problema con el tema del hijo, te propongo algo. Haz un hijo hombre a Eva y yo te doy 10.000 soles. ¿Tracas? Ya. Don Julio se va rápidamente a su casa y le cuenta a su esposa que... Eva, dice el patrón que si llegamos a tener un hijo hombre, nos dará 10.000 soles. Sería fabuloso y así podríamos ir a pasar la temporada de verano a Miraflores. ¿Y cómo se morirían de envidia mis amigas? ¿Imaginas? Bien, en esta tarde estamos con el profesor José Antonio Reyes Ferreiros. Vamos a hacerle unas cuantas preguntas relacionadas un tanto a la obra de Viaje alrededor del porvenir, ambientada también lo que es la problemática social, ¿no? Profesor, muy buenas tardes. Como primera pregunta, quisiera decirle, ¿usted
¿considera que respecto a la obra de Viaje alrededor del porvenir, toca algo personal en la vida de Vallejo? ¿Usted cree que Vallejo experimentó o ha vivido lo que ha tratado de plasmarnos en esta obra? ¿Qué tal? Ante todo, buenas tardes. Es una de las obras más importantes de Vallejo. Lo que él quiere decir en esta obra es el tratamiento de cómo se veía en la sociedad en aquel momento. Estamos hablando de 1920 a 1915 aproximadamente, donde la formación social de la época era una formación totalmente machista. Y lo que él quiere entrever, que en ese momento una sociedad de información quería estar todavía en un proceso de aturdimiento social entre las mujeres. Las mujeres todavía en ese momento no tenían tantos derechos, y él lo que trata de ver ese aspecto es ver cómo es que se posiciona tanto al varón como a las mujeres, que era un cambio social a la sociedad peruana. Bien, profesor. Ahora, de acuerdo a la respuesta que usted nos ha dado, ¿cree que el machismo aún se ve en la actualidad? Sí, de verdad que sí se da, todavía lo vemos todavía en nuestra realidad presente al momento de el fútbol, ¿no? Los padres aún no permiten que los chicos jueguen fútbol, ¿no? Temas como eso todavía deberían eliminarse de la mentalidad arcaica peruana, ¿no? Es un tema que hay que trabajar desde la educación, y eso mejoraría el tema del machismo y tendría a la mujer más posicionada. Seguiremos con la siguiente pregunta, y es ¿de qué manera considera usted que qué aprendizaje puede dejar la obra para mejorar como persona? Yo creo que la obra es un aprendizaje importante. Lo que busca es que nos desarrollemos un país con igualdad de oportunidades, ¿no? Más equitativo, más justo, y eso solamente va a ser en base a la educación. Sin educación, trabajar en las personas que tienen menos recursos no se va a poder prosperar. Hay que atacar desde el punto de vista de la pobreza, atacar las instituciones sociales y atacar también de otra forma la inseguridad. Mi pregunta es, ¿qué legado le deja a usted para su vida profesional? Bien, gracias por la pregunta. En realidad todas las obras de Vallejo son importantes. Nos dan un mensaje de sentido de que debemos ser más equitativos, debemos tener mayor empatía con las personas, mayor responsabilidad y ser mejores personas, no solamente en la vida, sino también a nivel profesional. Y solamente eso podría hacer que las posibilidades del mundo puedan cambiar. Bien, continuando con la siguiente pregunta, profesor, ¿de qué manera usted considera que se va a solucionar los problemas de ciudadanía y sociedad? Bueno, en realidad es una pregunta muy importante, debido a que los problemas de desigualdad en el país son constantes. Y la única forma de poder mejorar esos problemas de desigualdad es a través de la educación. Un programa de educación en los tres aspectos territoriales de Perú: la costa, la sierra, la selva, ¿no? En los lugares más apartados, tecnología, internet, profesores mejores capacitados. Todos ellos tienen que contribuir al desarrollo del país, al desarrollo de la mejora continua del país. Sin educación no vamos a lograr crecer como país. Es la parte, la rama más importante nuestra y de nuestro país. Además, sobre el tema de la obra, tiene que ver con un tema posiblemente de la época. Estamos hablando de los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Una sociedad totalmente machista, polarizada, una sociedad totalmente que venía de una guerra, de la guerra del Pacífico, una sociedad que totalmente estaba totalmente debilitada en forma social y educacional. El acceso a la educación en ese momento no existía para todos, era totalmente privilegiado. Por ende, los sectores populares no tenían acceso a la educación universitaria, no tenían acceso a la educación primaria y secundaria. En las zonas altoandinas, por eso no tenían mucho acceso a la educación. Por ende, en los 30, 40 se da una gran migración hacia el Perú.
esa narración refleja, ¿no? Refleja lo que vendría a ser el Perú, una falta de educación. Podemos decir que esta obra nos dice a nosotros hoy, al Perú, decídete y, como se dice, de los jóvenes, pónganse las pilas para que desarrollar el proceso educativo, que es lo único que va a desarrollar y potenciar el Perú. ¿Existe en la Constitución del Perú la protección contra la violencia de género? En el artículo 2, inciso 24, sí existe la protección contra la violencia familiar, ¿no? Contra las mujeres. Este artículo protege de una manera suprema y constitucional a todas las mujeres contra la violencia. Quizás existan leyes específicas también, las cuales protegen de una forma más esencial a las mujeres. La protección contra la mujer es sumamente importante y el Estado tiene que tomar parte, ser partícipe en la protección contra la mujer. Para finalizar ya con esta entrevista, quería preguntarle acerca de Vallejo en la política. Usted sabe que César Vallejo pues, fue influenciado bastante por el pensamiento marxista. Él sabía de las necesidades que pasaban las comunidades, ¿no? ¿Cómo toma el punto político que tiene César Vallejo en su vida, ¿no? Porque también lo relaciona bastante en las obras, y eso creo que queda bien evidenciado. Bueno, creo que su influencia nace, aparte de la lectura, de los estudios que él tenía, que no terminaron sus estudios de filosofía. Él tiene un viaje por Rusia, por Europa, tiene influencia marxista. Eso le influyó bastante en su desarrollo personal. Cuando estudió en Perú, participó, estuvo en muchos partidos políticos, con los cuales no pudo mucho arraigo, pero su participación política es mínima acá en el Perú. Más no su influencia política y ideológica. Y eso es lo que rescata uno de sus biógrafos al momento de hablar. Gracias. En Viaje alrededor por venir, Vallejo también reflexiona sobre la muerte y la trascendencia. A través de sus versos explora la idea que la muerte no es el final, sino es una transformación hacia algo más desconocido. En resumen, Viaje alrededor por venir es una obra poética que invita a la reflexión sobre la condición humana y el destino de la humanidad. A través de su lenguaje un poco poético y sus lemas universales, César Vallejo nos lleva a un viaje emocional y nos invita a cuestionar sobre nuestra existencia humana y el futuro que nos espera. De esta manera damos fin a nuestro reportaje del exitoso poeta César Vallejo, a su vez de su obra Viaje alrededor del porvenir.